noche de Nochevieja en el restaurante más exclusivo de Madrid, y Alejandro García, CEO de un imperio tecnológico de 2.000 millones de euros, acababa de ser rechazado por tercera vez. Todas las mesas estaban reservadas. Cada rincón del local estaba ocupado por familias elegantes y parejas que brindaban por el año nuevo. Él estaba solo, con un traje de 5.000 euros, con un reloj en la muñeca que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y ningún sitio donde sentarse. Estaba a punto de marcharse cuando una mujer con uniforme de empleada doméstica, sentada en una mesa del rincón con 2 niñas en uniforme escolar, se levantó y le hizo señas con la mano. Le estaba ofreciendo un sitio en su mesa. Alejandro se quedó inmóvil durante un largo momento, incrédulo de que una criada le estuviera ofreciendo lo que ninguno de sus contactos multimillonarios había conseguido procurarle. Lo que no sabía era que aquella mujer escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre, y aquellas 2 niñas que lo miraban con curiosidad inocente eran las hijas de alguien que él conocía muy bien. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Alejandro García tenía 38 años y una vida que sobre el papel parecía perfecta desde cualquier punto de vista posible e imaginable. Era el fundador y CEO de García Technologies, una empresa que había revolucionado el sector de la inteligencia artificial en Europa y que ahora valía más de 2.000 millones de euros en los mercados internacionales. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios más prestigiosas del continente. Los políticos más importantes de España buscaban sus consejos y su apoyo financiero para sus campañas electorales, y las mujeres más bellas del país competían por ser vistas de su brazo durante los eventos sociales que marcaban el calendario de la alta sociedad madrileña. Pero aquella noche de Nochevieja, mientras caminaba solo por las calles iluminadas del centro de Madrid, con el cuello del abrigo levantado contra el frío de diciembre, Alejandro se sentía más vacío y solo de lo que se había sentido jamás en toda su vida de éxitos y conquistas profesionales. Había nacido en una familia acomodada de Madrid, hijo de un abogado y de una profesora universitaria que le habían dado una educación impecable y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Había estudiado en los mejores colegios privados de la capital. Se había licenciado con las mejores notas en la Universidad Politécnica de Madrid. Había hecho un MBA en Stanford, en California, donde había conocido a las personas adecuadas y había aprendido a moverse en los círculos que importaban. A los 25 años, había fundado su primera startup con el dinero de un fondo de inversión americano que había creído en su talento, y desde ahí había sido un ascenso imparable hacia la cima del mundo empresarial español y europeo. Pero a lo largo del camino hacia el éxito, Alejandro había perdido algo fundamental que ni siquiera todos sus miles de millones podían volver a comprar. Había perdido la capacidad de conectar verdaderamente con las personas, de confiar en alguien sin preguntarse qué querría de él, de amar sin miedo a ser traicionado o utilizado por su dinero y su poder. Su matrimonio con Valentina, una modelo de éxito con la que se había casado a los 30 años en una ceremonia fastuosa en Marbella, documentada por todas las revistas del corazón del país, había durado apenas 3 años, antes de derrumbarse bajo el peso de los malentendidos, las ausencias prolongadas por trabajo y una infidelidad que él había descubierto de la manera más dolorosa posible. No habían tenido hijos, y quizás había sido mejor así, dado cómo habían terminado las cosas entre ellos con abogados divorcistas que se habían repartido un patrimonio millonario, mientras los tabloides contaban cada detalle sórdido de su separación. Desde entonces habían pasado 5 años, y Alejandro no había vuelto a tener una relación seria con ninguna mujer, no por falta de oportunidades, obviamente, sino porque ya no conseguía creer que alguien pudiera amarlo por lo que era verdaderamente y no por lo que poseía. Cada mujer que se acercaba a él parecía más interesada en su cuenta bancaria que en su persona, más atraída por su poder que por su corazón, y así aquella noche de Nochevieja se encontraba caminando solo por las calles de Madrid, mientras el resto del mundo festejaba rodeado de amigos y familiares. Había rechazado todas las invitaciones a fiestas exclusivas y cenas de gala,
sintiendo que no podría fingir ser feliz otra noche más, mientras por dentro se sentía morir de soledad. Había decidido a última hora buscar un restaurante donde cenar solo, pensando que al menos así estaría rodeado de otras personas, del calor de un local lleno de gente, del ruido alegre de las conversaciones y los brindis. Pero no había contado con el hecho de que todos los restaurantes decentes de Madrid estaban reservados desde hacía semanas para la noche de fin de año. Alejandro había probado en 4 restaurantes diferentes antes de llegar al Palacio Real, uno de los locales más exclusivos de Madrid, situado en un edificio histórico en el corazón de la ciudad, cerca del palacio homónimo. En todas partes, la respuesta había sido la misma. Todo completo, ninguna posibilidad. Tendría que haber reservado con meses de antelación. El hecho de que fuera uno de los hombres más ricos de España no parecía hacer ninguna diferencia aquella noche, porque el dinero no podía crear mesas de la nada en restaurantes ya llenos hasta el último sitio disponible. En el Palacio Real, la situación no era diferente de las demás. El maitre lo había reconocido inmediatamente, por supuesto, y se había deshecho en disculpas embarazosas, explicando que, desgraciadamente, no había ni una sola mesa libre, que estaban reservados desde noviembre, que si tan solo hubiera llamado antes, habrían encontrado la manera de acomodarlo, pero ahora era realmente imposible. Alejandro había visto el pánico en los ojos del hombre, el miedo a ofender a alguien tan importante e influyente, y había sentido una mezcla de irritación y tristeza que lo había dejado sin palabras. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, resignado a pasar la última noche del año solo en su ático vacío con una botella de champán de 1000 euros y la compañía de Netflix, cuando algo atrajo su atención en el salón principal del restaurante. Una mujer se había levantado de una mesa en el rincón más alejado del salón y le estaba haciendo señas con la mano alzada. Llevaba lo que parecía un uniforme de empleada doméstica, un vestido negro con cuello y puños blancos, y a su lado estaban sentadas 2 niñas en uniformes escolares azul marino, que lo miraban con grandes ojos curiosos. La mesa tenía 4 sitios, y solo 3 estaban ocupados. Alejandro se quedó inmóvil durante un largo momento, no seguro de haber entendido bien lo que estaba viendo. Una empleada doméstica, en un restaurante de lujo la noche de Nochevieja, invitando a un desconocido a sentarse en su mesa. La situación era tan surrealista que pensó que había malinterpretado completamente el gesto, pero la mujer seguía haciéndole señas, con una sonrisa amable en el rostro que parecía genuina y carente de cualquier segunda intención. Las 2 niñas ahora también sonreían, como si la idea de tener un invitado inesperado en su mesa fuera una aventura emocionante en lugar de una intrusión no deseada. Alejandro se encontró caminando hacia aquella mesa casi sin darse cuenta, empujado por una curiosidad que no había sentido en años y por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El maitre lo siguió con la mirada, visiblemente confundido por este giro inesperado de los acontecimientos, pero demasiado educado para interferir. Cuando llegó a la mesa, la mujer todavía estaba de pie y lo miraba con aquellos ojos marrones profundos que parecían ver mucho más de lo que mostraba la superficie. De cerca Alejandro notó que era guapa de una manera natural y no construida, con rasgos delicados y un porte elegante que contrastaban extrañamente con el uniforme modesto que llevaba. Debía tener unos 35 años, algunos años menos que él, y tenía el aire cansado pero determinado de alguien que había luchado duramente en la vida sin rendirse nunca. La mujer se presentó como Julia Fernández y las 2 niñas como Sofía y Martina, de 8 y 6 años respectivamente. Explicó con una sencillez desarmante y genuina que había notado el problema de Alejandro con el maitre desde el otro lado del salón y que en su mesa había un sitio vacío que habría sido una verdadera lástima desperdiciar en una noche tan especial como la de Nochevieja. Nadie merecía pasar la última noche del año solo, añadió con una sonrisa cálida que le iluminaba el rostro, especialmente cuando había la posibilidad de evitarlo con un simple gesto de amabilidad hacia un desconocido en apuros. Alejandro se sentó todavía un poco aturdido y desorientado por la absoluta extrañeza de la situación en la que se encontraba aquella noche. Él, uno de los hombres más ricos y poderosos de España, CEO de una empresa de 2.000 millones de euros,
sentado en la mesa de una empleada doméstica y de sus 2 hijas pequeñas, en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid la noche de fin de año. Si alguno de sus colegas empresarios o de sus socios de negocios lo hubiera visto en aquella situación, probablemente habría pensado que se había vuelto completamente loco o que estaba participando en algún extraño experimento social para un documental de televisión. Pero había algo en Julia y en sus niñas que lo ponía extrañamente cómodo, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo en compañía de otras personas, algo que se parecía a esa sensación de calidez y pertenencia que había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito. Quizás era la ausencia total de sometimiento hacia él, el hecho de que lo trataran como una persona normal y no como una celebridad a la que impresionar o una cartera ambulante a la que cortejar con sonrisas falsas y cumplidos interesados. Quizás era la autenticidad evidente en sus sonrisas espontáneas, en sus risas cristalinas, en la manera en que las 2 hermanas se pinchaban cariñosamente mientras esperaban el primer plato bromeando sobre quién comería más. Durante la cena, que resultó ser mucho más agradable que cualquier evento social al que hubiera asistido en los últimos años, Alejandro descubrió fragmentos de la historia de Julia a través de conversaciones interrumpidas entre un plato y otro, mientras el restaurante se llenaba cada vez más de risas y brindis anticipados. Era una madre soltera que trabajaba como empleada doméstica para una familia acomodada de Madrid desde hacía ya 5 años, ocupándose de la casa y del anciano dueño con una dedicación que iba mucho más allá de sus deberes contractuales. Su empleador, un anciano empresario viudo desde hacía algunos años que se llamaba Manuel Moreno, le había regalado esta cena en el Palacio Real como agradecimiento sentido por todo lo que había hecho por él durante el año que acababa de terminar, insistiendo con firmeza en que trajera a las niñas y que disfrutara de una noche de princesas por una vez en la vida, en lugar de pasar la Nochevieja en su pequeño apartamento de la periferia. Julia no habló del padre de las niñas durante toda la velada, y Alejandro no preguntó nada al respecto, respetando lo que parecía ser un tema delicado y doloroso. Había cosas que se intuían por los silencios elocuentes, más que por las palabras dichas en voz alta, y él había aprendido a lo largo de los años a respetar los límites de las personas, incluso cuando la curiosidad lo devoraba. Pero notó una sombra oscura pasar por los ojos marrones de Julia, cuando la pequeña Sofía mencionó inocentemente durante el postre que papá nunca estaba para las fiestas importantes como Navidad y Nochevieja, y vio la manera experta en que Julia cambió rápidamente de tema distrayendo a las niñas con la práctica consumada de quien había hecho esa maniobra defensiva miles de veces. Las niñas eran absolutamente encantadoras, llenas de energía incontenible y de preguntas curiosas sobre todo lo que las rodeaba. Querían saber a qué se dedicaba Alejandro y por qué era tan importante. ¿Por qué tenía un reloj tan grande y brillante en la muñeca? Si tenía un coche bonito y de qué color era. Si él también tenía hijos con los que jugar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Julia intentaba frenarlas avergonzada, disculpándose por su intromisión, pero Alejandro se encontró respondiendo a sus preguntas con una paciencia y un placer genuino que lo sorprendieron profundamente. Cuando llegó la medianoche, brindaron todos juntos con el cava que Alejandro había pedido para la mesa, y las niñas soplaron en las trompetillas de papel que el restaurante había distribuido a todos los clientes, junto con las tradicionales 12 uvas de la suerte. Alejandro se encontró riendo por primera vez en meses, contagiado por la alegría sencilla y genuina de aquel momento. Las semanas siguientes a aquella noche de Nochevieja fueron las más extrañas y las más bonitas que Alejandro había vivido desde hacía mucho tiempo. Había pedido a Julia su número de teléfono antes de despedirse aquella noche, con la excusa de querer agradecer a su empleador por haber permitido indirectamente aquella cena inesperada. Pero en realidad quería volver a verla, quería volver a ver a aquellas niñas, quería volver a experimentar aquella sensación de calidez y de pertenencia que había sentido durante unas pocas horas en su mesa. Julia había aceptado con vacilación, claramente sorprendida de que un hombre como él
quisiera tener algo que ver con una simple empleada doméstica como ella, pero cuando Alejandro la había llamado 2 días después para invitarla a comer con las niñas, había dicho que sí con una voz que traicionaba una felicidad que intentaba ocultar sin conseguirlo del todo. De aquella comida habían seguido otras, luego cenas, luego paseos por el retiro con Sofía y Martina, que corrían delante persiguiéndose entre los árboles, mientras ellos caminaban detrás, hablando de todo y de nada. Alejandro descubrió en Julia una mujer inteligente, culta, divertida, con una fuerza interior que lo dejaba admirado, y con una dulzura que lo hacía sentirse protegido de una manera que nunca antes había experimentado, y las niñas lo habían conquistado completamente. Se había encariñado con ellas más de lo que jamás habría imaginado posible, esperando con impaciencia los momentos en que podía verlas, comprándoles regalos que Julia intentaba rechazar porque eran demasiado caros, inventando juegos y aventuras que las hacían reír hasta las lágrimas. Fue aproximadamente un mes después de aquella noche de Nochevieja, cuando Alejandro descubrió por casualidad la verdad que Julia le había ocultado. Había ido a recogerlas a su casa por primera vez, un pequeño apartamento en un barrio popular de la periferia de Madrid, cerca de Vallecas. Mientras esperaba en el salón a que Julia terminara de preparar a las niñas, su mirada había caído sobre una fotografía enmarcada en una estantería. La foto mostraba a Julia más joven, sonriente y radiante en un vestido de novia, junto a un hombre que Alejandro reconoció inmediatamente con un vuelco en el corazón que le cortó la respiración. El hombre de la foto era Marco Ruiz, su ex mejor amigo, su ex socio de negocios, el hombre que lo había traicionado y robado 10 años antes, apropiándose de la idea original que había dado vida a García Technologies e intentando fundar una empresa competidora antes de fracasar miserablemente y desaparecer de la circulación. Alejandro se quedó inmóvil frente a aquella fotografía durante lo que parecieron horas, sintiendo que el mundo se le derrumbaba encima, pedazo a pedazo. Julia era la esposa de Marco. Sofía y Martina eran las hijas de Marco, el hombre que había arruinado su vida, que había traicionado su confianza de la manera más dolorosa posible, era el padre de las niñas a las que él había aprendido a querer como si fueran suyas. Cuando Julia entró en la habitación y vio hacia dónde estaba mirando, su rostro se volvió pálido como una sábana. El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haberse pronunciado en aquel momento. Julia le contó todo aquella noche, después de haber acostado a las niñas que no habían entendido por qué el ambiente había cambiado tan repentinamente entre los adultos. Se sentaron en la cocina con 2 tazas de café que se enfriaron mientras ella hablaba y él escuchaba en silencio intentando procesar cada palabra. Marco la había desposado 12 años antes, cuando todavía era un joven empresario lleno de sueños y promesas que parecían destinadas a realizarse. Había sido un hombre encantador, carismático, capaz de hacer sentir a cualquier mujer la más especial del mundo. Julia se había enamorado perdidamente de él. Había creído en él cuando todos los demás dudaban. Había dejado su trabajo de profesora para seguirlo en su aventura empresarial. Luego habían llegado las niñas, y con ellas las primeras grietas en el matrimonio que parecía perfecto. Marco había empezado a cambiar, a volverse obsesionado con el éxito y el dinero, a hacer compromisos éticos que Julia no compartía, pero que él justificaba como necesarios para competir en un mundo despiadado. Cuando había robado la idea a Alejandro e intentado fundar su propia empresa, Julia no sabía nada. Lo había descubierto solo después, cuando todo ya se había derrumbado. La empresa de Marco había quebrado en el plazo de 2 años, devorada por las deudas y los procesos legales que Alejandro le había interpuesto. Marco había reaccionado de la peor manera posible. Había caído en la depresión, luego en el alcohol, luego en el juego que había consumido lo que quedaba de sus ahorros, y cuando las cosas se habían vuelto insostenibles, simplemente había desaparecido, dejando a Julia sola con 2 niñas pequeñas, una montaña de deudas que pagar y una vida que reconstruir desde las cenizas. Julia había luchado durante años para levantarse. Había aceptado cualquier trabajo que le permitiera mantener a sus hijas.
Había vivido en apartamentos cada vez más pequeños y en barrios cada vez más pobres. Había renunciado a todo para sí misma, con tal de garantizar a las niñas una infancia lo más normal posible. Al final había encontrado el puesto como empleada doméstica en casa del señor Moreno, el anciano empresario que le había regalado aquella cena de Nochevieja, y había conseguido alcanzar una estabilidad frágil, pero suficiente para salir adelante. Nunca le había contado a Alejandro sobre su exmarido porque tenía miedo. Miedo de que él la juzgara por las culpas de Marco, miedo de que él la odiara por asociación, miedo de que lo que estaban haciendo entre ellos fuera destruido por el descubrimiento de una verdad que ella nunca había elegido, pero que la vida le había impuesto. Alejandro escuchó todo sin interrumpir, sintiendo que la rabia que había experimentado inicialmente se disolvía lentamente ante el sufrimiento evidente de aquella mujer que no había hecho otra cosa que sufrir las consecuencias de las acciones de un hombre que los había traicionado a ambos. La noche en que Alejandro descubrió la verdad sobre Julia y Marco fue la más larga y difícil de su vida reciente, una noche en la que cada certeza que había construido en las últimas semanas parecía derrumbarse bajo el peso de una revelación que no esperaba. Volvió a su casa, a su ático lujoso y terriblemente vacío en el centro de Madrid, y pasó horas interminables caminando de un lado a otro en el salón, intentando desesperadamente poner orden en sus pensamientos y en sus sentimientos que parecían querer arrastrarlo como un río desbordado sin diques. Por un lado estaba la rabia hacia Marco, que nunca se había apagado del todo, a pesar de todos los años transcurridos, el recuerdo vívido y ardiente de la traición que casi le había destruido la vida y la carrera 10 años antes, cuando ambos eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Por otro lado estaba Julia, una mujer claramente inocente que había sufrido por las mismas acciones que le habían hecho sufrir a él, una víctima tanto como él del narcisismo patológico y del egoísmo sin límites, de un hombre que no merecía ni a una ni al otro y que había arruinado las vidas de ambos. Y estaban Sofía y Martina, dos niñas dulcísimas que no tenían absolutamente ninguna culpa de los pecados imperdonables de su padre biológico y que lo miraban con aquellos ojos llenos de cariño inocente que le calentaban el corazón cada vez que los encontraba. Pasaron 3 días interminables antes de que Alejandro encontrara el valor de volver a llamar a Julia por teléfono. 3 días en los que ella no se puso en contacto ni una sola vez, respetando con dignidad su evidente necesidad de espacio y de tiempo para procesar lo que había descubierto de manera tan traumática. Pero también 3 días en los que él sintió su ausencia como un vacío físico en el pecho, un agujero negro que ninguna reunión de trabajo importante ni cena de gala exclusiva podía llenar ni aliviar mínimamente. Cuando finalmente la llamó después de aquellas 72 horas que habían parecido una eternidad, la voz de Julia estaba cargada de una esperanza frágil y temblorosa que intentaba esconder detrás de un tono neutro y profesional que no engañaba a ninguno de los dos. Le dijo que quería verla en persona, que quería hablarle mirándola a los ojos, que había cosas importantes que tenía que decirle cara a cara y que no podían esperar más ni un solo día. Se encontraron en un café elegante pero discreto en el centro histórico de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, un lugar neutro donde ninguno de los dos se sentiría en desventaja. Julia estaba pálida como la cera y tenía ojeras profundas de quien no había pegado ojo en noches enteras, pero había venido a pesar de todo, y eso era lo que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo en aquel momento. Alejandro le dijo lo que había comprendido y asimilado en aquellos 3 días de soledad atormentada y reflexión profunda. Le dijo que no era ella quien debía disculparse o avergonzarse de algo, que las culpas de Marco no eran en absoluto sus culpas y nunca lo serían, que lo que había sucedido 10 años antes no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo entre ellos ahora en el presente. Le dijo que había aprendido a amarla en aquellas semanas mágicas, que había aprendido a amar a Sofía y Martina como si fueran hijas suyas nacidas de su propia sangre, y que no estaba dispuesto a renunciar a todo esto por culpa de un hombre que ya había arruinado bastante sus vidas. Julia lloró al escuchar aquellas palabras liberadoras.
lágrimas de alivio inmenso y de felicidad pura que caían silenciosas por sus mejillas, mientras él le sostenía las manos delicadamente entre las suyas sobre la mesa del café. Le dijo con voz rota por la emoción que había tenido, tanto miedo de perderlo para siempre, que aquellas semanas juntos habían sido las más bonitas y luminosas de su vida, desde que Marco se había ido abandonándola con 2 hijas pequeñas, que no sabía cómo habría hecho para explicarles a las niñas por qué su amigo Alejandro ya no venía a verlas si él hubiera decidido cerrar todo y desaparecer de sus vidas. Pero Alejandro no tenía ninguna intención de cerrar nada ni de desaparecer. Al contrario, quería abrir un nuevo capítulo, el más importante y significativo de toda su existencia. 1 año exacto después de aquella noche de Nochevieja que lo había cambiado todo, Alejandro y Julia se casaron en una ceremonia íntima en una finca con vistas al mar en Marbella. Sofía y Martina fueron las damas de honor, preciosas en sus vestidos blancos, mientras esparcían pétalos de flores por el pasillo. El señor Moreno estaba sentado en primera fila, con lágrimas de emoción en los ojos, feliz de ver a Julia encontrar la felicidad. Alejandro adoptó legalmente a las niñas 6 meses después, dándoles su apellido y todo el amor que un padre podía dar. Nunca había pensado en querer hijos, pero ahora no podía imaginar su vida sin aquellas 2 pequeñas que lo llamaban papá, y cada año, la noche de Nochevieja, volvían al Palacio Real para cenar en la misma mesa donde todo había comenzado. Esta historia nos enseña que el amor puede nacer en los lugares y momentos más inesperados. Alejandro lo tenía todo excepto lo esencial. Un simple gesto de la mano de una mujer desconocida le cambió la vida. Nos recuerda también que las personas no son responsables de las culpas de quienes las hirieron. Julia no era Marco, y juzgarla por las acciones de su exmarido habría sido un error imperdonable. Pero sobre todo esta historia nos enseña que la amabilidad es siempre la elección correcta. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje.